Hola amigos, Venecia es la perla de Italia y una de las ciudades más reconocidas del mundo. Su insólita situación insular y su rico patrimonio cultural e histórico son las razones de la increíble popularidad de esta ciudad italiana entre los viajeros. Cerca de 20 millones de turistas visitan Venecia cada año, aunque la población de la ciudad no supera los 300.000 habitantes. Venecia está situada tanto en tierra firme como en las islas que la rodean. Entre pintorescos canales, la parte insular de la ciudad está literalmente sobre el agua. Esto es por supuesto increíblemente bello, pero al mismo tiempo algo inconveniente. ¿Cómo se construyeron todas estas casas? ¿O es que al principio estaban en tierra firme y luego se inundaron? ¿Cómo logra esta maravillosa ciudad mantenerse sobre el agua durante siglos? ¿Cómo es el sistema de alcantarillado de Venecia y qué profundidad tienen los canales venecianos? Las respuestas a todas estas preguntas las descubrirán ahora mismo. Para construir Venecia, se necesitó un talento arquitectónico poco convencional por parte de sus constructores. Además de arquitectos, aquí también trabajaron matemáticos, porque el más mínimo error de cálculo en las obras podía hacer que el edificio, o una parte de este, o incluso toda la ciudad, empezaran a desplomarse bajo el agua. Las primeras construcciones en las islas donde hoy se encuentra Venecia datan de hace miles de años, y la Venecia moderna se extiende sobre cientos de islas. Los primeros pobladores de Venecia, los vénetos que huían de los godos en el siglo V después de Cristo, construyeron sus viviendas en las islas pantanosas de la laguna con materiales improvisados y sobre palos de madera, pero todo se consideraba un refugio temporal. En el siglo VIII se formó un asentamiento urbano permanente y a partir del siglo IX Venecia se convirtió en un punto de tránsito para el transporte a Europa de mercancías de lujo procedentes de Oriente, especias, telas y piedras preciosas. La ubicación privilegiada de las rutas comerciales era una fuente de gran riqueza para la República de Venecia, por lo que la ciudad disponía de fondos suficientes para realizar costosas construcciones en las riberas pantanosas. Para la construcción se trajo madera del norte de Italia y piedra caliza de Dubrovnik, eslava. Donde el suelo de las islas era blando, se hincaban pilotes de madera bajo las casas para llegar a la densa capa de tierra. Cuanto más grande era la edificación y más profundas las capas densas del suelo, mayor era la instalación de pilotes. El nivel superior de los pilotes se socavaba hasta obtener una zona nivelada, y sobre ella se colocaba la parte de piedra de los cimientos y la base gruesa con bloques de piedra caliza. Dado que los botes eran tradicionalmente el principal medio de transporte en Venecia, se excavaban canales poco profundos hasta las casas, cuyos muros se reforzaban primero con madera y luego se embaldosaban con piedra, y más recientemente con hormigón. La mayoría de los edificios actuales de Venecia se construyeron después del siglo XVI, pero los cimientos que hay debajo son más antiguos. Es decir, los cimientos originales de los edificios de los siglos XI al XIV estaban tan bien construidos que pudieron reutilizarse. Por ejemplo, se sabe que la Torre de San Marcos se construyó en el lugar de su predecesora, que se quemó en el siglo XV, sobre sus cimientos que aún se conservan muy bien. A menudo se habla de Venecia de la siguiente manera. Allí los edificios se erigen sobre pilotes clavados en el fondo de la laguna, hechos de cierto tipo de madera que no se deteriora en el agua. Suelen hablar de alerces alpinos, que supuestamente no se pudren, sino que se fortalecen con el agua. A veces dicen que los alerces se trajeron incluso de Siberia. Aunque mucha gente ha visto imágenes de canales donde no hay agua, o se han drenado para limpiar su fondo y no se ven los pilotes. Los resultados de las excavaciones arqueológicas muestran que sí los hay. El suelo de las islas en las que se asienta Venecia requieren cimientos más profundos, y la madera era mucho más conveniente y barata de transportar que la piedra. Esta madera podía convertirse en una base fiable para los edificios, siempre que estos troncos no estén solo bajo el agua, sino en un entorno sin oxígeno donde la madera no se descomponga. Por ejemplo, las llamadas bricoles, los postes de las rutas marítimas clavadas en el fondo de la laguna veneciana en forma de haz de 2, 3 o 5 troncos. Se deterioran muy rápidamente y se sustituyen cada 5 o 10 años. Y la forma más rápida de que los troncos de roble se deterioren es un lugar donde la madera esté expuesta al agua de mar y al aire al mismo tiempo.
Según las imágenes arqueológicas, los edificios de Venecia debieron de levantarse sobre campos de pilotes. Es decir, los pilotes se clavan muy juntos y probablemente se cubrían con arena y piedra para impedir que el aire llegara a la madera. También se dice que en el agua veneciana hay un fango especial rico en el suelo local. Es este fango el que se adhiere tan fuertemente a los pilotes que impide que el oxígeno llegue a ellos, evitando así que animales e insectos traspasen su interior, la corrosión por el agua y el deterioro natural. Gracias a este fango que se adhiere a los pilotes, estos permanecen intactos e indemnes y pueden durar siglos. Solo la parte superior del pilote, la que se encuentra expuesta, está sujeta al deterioro. Por ejemplo, se sabe que durante la construcción de la iglesia de Santa María de la Salute en el siglo XVI, se utilizaron 100.000 vigas de madera de 4 metros de largo clavadas en el suelo. A veces los guías turísticos dicen que había 1 millón de vigas, pero probablemente sea demasiado para el 1/4 de hectárea que ocupa la Basílica de la Salute, junto con el área circundante. La superficie de la parte insular de Venecia, en un centenar de islas de la laguna, es de unos 200 kilómetros cuadrados, y aproximadamente la misma parte de la ciudad se encuentra en tierra firme. Si tomamos como referencia los datos de la Basílica de la Salute y calculamos cuántas vigas se necesitan para rellenar este espacio bajo los cimientos de las casas de pared a pared, obtenemos cifras disparatadas como 8.000 millones de pilotes. Por supuesto, Venecia no solo tiene casas densamente construidas, sino también aceras, plazas. Y algunas de las pequeñas islas no están habitadas en absoluto. Probablemente un edificio veneciano promedio no necesita tantos pilotes en los cimientos como una iglesia enorme. Y la cantidad de pilotes bajo la basílica también podría haberse quintuplicado. Pero incluso la cifra de 1.000 millones de pilotes parece poco creíble. ¿Acaso hay tantos árboles en todos los Alpes? Bajo la iglesia de San Zaccaria del siglo XV, los arqueólogos han contado un máximo de 7.000 pilotes. Probablemente una cifra más realista incluso para una construcción enorme que los cientos de miles de los que hablan los historiadores locales. En Venecia los cimientos no se refuerzan con pilotes en todas partes, sino solo bajo objetos grandes y pesados en orillas poco firmes, como la Basílica de la Salute. Es probable que los famosos palacios venecianos situados a lo largo del canal central se asienten sobre cimientos reforzados con muchos pilotes, mientras que en el caso de un edificio común de Venecia, si se utilizaran pilotes no fue en cantidades tan significativas. Una característica especial de la arquitectura veneciana son las fachadas muy ventiladas y decorativas de los palacios que dan al canal. Esto se debe a que muchos de estos palacios tienen muros de carga en los laterales y la parte trasera, pero no en la delantera. Y así es también como los venecianos adoptaron sus palacios al inestable terreno. Para ver la profundidad de los canales en Venecia, basta con esperar al momento en el que no hay agua, lo que se aprovecha desde hace varios años tanto para limpiar el fondo de los canales como para restaurar los antiguos palacios medievales venecianos. La profundidad de los canales no es tanta, alcanza los 2,5 metros y como máximo los 3 metros. Solo el Gran Canal alcanza una profundidad de 6 metros en algunos lugares. Su longitud es de 3.800 metros y su anchura oscila entre 30 y 70 metros. Casi no tiene terraplenes, son sustituidos por las fachadas de las casas. Se encuentra en la parte antigua, situada sobre el agua. El esquema generalmente aplicado de instalar tuberías allí es imposible, ya que no hay suelo. Es imposible construir una red tradicional. Las tuberías de las casas siguen siendo las mismas, pero ¿cómo es la instalación de redes externas? Además, surge la cuestión de cómo se recogen y eliminan los residuos. ¿Se vierten simplemente al mar o se limpian de alguna manera, eliminando los componentes nocivos? Al contemplar todos estos canales de Venecia, surge otra pregunta. Muchas personas familiarizadas con la estructura general de los sistemas de canalización se preguntan cómo está estructurado el alcantarillado de Venecia. El alcantarillado de Venecia es particular, pensado hasta el último detalle. No hay que olvidar que la ciudad está formada por muchas islas situadas en el mar Adriático. Las islas están separadas por canales y conductos artificiales. El sistema está muy bien organizado, ya que todas las aguas residuales se vierten a la laguna. Además, casi todos los canales pequeños se pueden cerrar y drenar para limpiar a tiempo el limo y la basura acumulados.
Por este motivo, se puede observar agua limpia en todos los canales de la ciudad. Al mismo tiempo, no hay olores desagradables en la ciudad. Varios turistas que se han alojado en hoteles en Italia junto al mar se convencieron de ello. Paseando por las orillas de Venecia, solo se percibe un agradable olor a brisa marina, llena de frescor y olor a algas. Aquí los canales están muy limpios, los niños nadan en ellos e incluso hay peces y cangrejos. El sistema de alcantarillado de la ciudad tiene el siguiente sistema. Cada apartamento tiene instalado un retrete y tuberías de alcantarillado. Los desechos humanos y las aguas residuales domésticas van a parar a una fosa séptica situada debajo de cada edificio. Un obturador hidráulico conecta la fosa séptica a pequeños canales por los que se transportan las aguas residuales. A la salida de cada canal hay un filtro especial y un depósito de decantación. Debido a que las aguas residuales se tratan mediante filtros, en el canal entra agua relativamente limpia. Además, el agua se somete a varios grados de depuración. Las autoridades han destinado una cantidad de dinero bastante impresionante para la construcción de este sistema. La labor de embarcaciones especiales que recogen los residuos, así como trabajos de reparación en los sótanos de los edificios de la ciudad. Tras decantarse en un depósito especial, el agua prácticamente puro desemboca en el Gran Canal, que en realidad es un canal natural entre las islas venecianas. Posteriormente entra en juego la naturaleza, debido a que en Venecia existen fenómenos como las mareas. 2 veces al día parte del agua de la laguna sale hacia mar abierto. El agua se transporta a través de 3 pequeños estrechos naturales con fondo arenoso que actúan como filtros naturales. Después de cierto tiempo, el agua es devuelta por la marea, pero en un estado purificado. Por eso los turistas que se alojan en los hoteles cercanos a Venecia no sienten ninguna molestia. Esta respiración natural es muy parecida a nuestra respiración. Cuando inhalamos aire, llenamos nuestros pulmones de oxígeno puro y luego exhalamos dióxido de carbono residual. Y eso es todo, amigos. Denle me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.